Bueno, muchas gracias a todas las personas. Vemos que ya está aumentando muy rápidamente eh, el número de espectadores y en unos instantes vamos a empezar. Falta uno de nuestros ponentes que se está conectando, Teresa Alcarce, y enseguida empezamos. Muchas gracias. Sabéis que, como siempre, podéis seguir a través de redes sociales de Twitter. Vamos a estar haciendo una cobertura de este webinar a través del hashtag Respect Hispanic Heritage. Ya están aquí todos los ponentes. Hola, Teresa. Hola, Buenas. Pues nada, bienvenida. gracias. Pues nada, Me organizo. pues muchas gracias a todos. Gracias a los cientos de personas que nos acompañan. Hemos batido récord absoluto en este webinar. Tenemos cerca de 700 personas registradas para este evento y bueno, es una prueba de que hay muchísimo interés sobre el asunto del que vamos a hablar. Y nada, vamos a empezar ya. Y empiezo presentándome. Yo soy Daniel Ureña, presidente de Hispanic Council. Tengo la suerte de estar en un sitio muy emblemático de Madrid, que es la Plaza de Colón. Nos parecía que era el sitio más idóneo para hablar de este sitio, de este asunto. Y bueno, este es el tercer webinar que hacemos desde Hispanic Council en las últimas semanas. Y bueno, pues obviamente teníamos que tratar los ataques contra las estatuas, contra símbolos muy importantes de la cultura hispana de Estados Unidos, entre otros, y por eso, bueno, pues hemos organizado este webinar donde tenemos la suerte de contar con grandes expertos, tanto de Estados Unidos como de España, y tenemos la suerte de contar con un moderador de lujo que es Gonzalo Vans. Gonzalo, periodista de Antena 3, muy conocido en la televisión española. Pues Gonzalo, muchas gracias por acompañarnos. Muchas Y gracias a ti, Gonzalo Dani. va a ser el encargado de presentar y de presentar a nuestros invitados. Pero antes de pasarle la palabra a Gonzalo, para todos aquellos que participáis por primera vez en un evento de Hispanic Council, contaros muy brevemente. Hispanic Council es un think tank, es una iniciativa que surge de la sociedad civil hace 6 años aproximadamente y que tiene como objetivo fortalecer la relación entre España y Estados Unidos, y en concreto el de divulgar pues, la herencia cultural hispana de Estados Unidos. En este tiempo hemos estado, bueno, creo que muy activos desde el punto de vista de la divulgación. Hemos elaborado más de 25 informes ya. Hemos generado una comunidad en redes sociales que ha crecido muchísimo en las últimas semanas y pues una comunidad de más de 30.000 personas. En las últimas semanas hemos estado muy activos en los medios de comunicación de diferentes países, en España, en Estados Unidos y en muchas partes de Iberoamérica. Hemos tenido más de 250 impactos en los medios de comunicación y bueno, pues hemos contribuido pues, para explicar por qué consideramos que hay que, bueno, pues que hay que divulgar, perdón, la herencia cultural hispana. Yo no me quiero enrollar mucho, pero quiero invitaros a la semana que viene, no, al viernes de esta semana, el día 3, vamos a presentar un nuevo informe, una historia muy bonita, una historia sobre Fuerte Mosé, que es un sitio emblemático en el que un asentamiento español en el que la población afroamericana pudo disfrutar de la libertad por primera vez y bueno, y nos parecía muy relevante poder hablar de este asunto pues en unas semanas, en unos días en el que se están poniendo algunas afirmaciones encima de la mesa que yo creo que no se corresponden con la realidad. Y bueno, mañana vamos a difundir toda la información sobre el evento que será el viernes 3 a las 12 de la mañana, hora de Madrid. Pero mañana os haremos llegar toda la información. Hasta ahora, yo me callo, le doy la palabra a Gonzalo. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias, profesor Pérez, Octavio, Teresa y José Manuel por acompañarnos y un saludo a todos. Muchísimas gracias, Daniel. Es un auténtico placer, un honor poder presentar, moderar este fantástico evento que durante la próxima hora vamos a intentar hablar de temas que muy probablemente todos ustedes habrán leído en las noticias. No ha habido día
que no haya abierto un telediario, un informativo, tanto en la radio como en la televisión, en la prensa escrita, en la digital, acerca de los ataques vandálicos que se están produciendo contra muchísimas estatuas, monumentos de lo que representa la herencia de hispánica España en Estados Unidos. Para mí es un honor poder presentar esto porque yo creo que vamos a hablar durante la próxima hora, vamos a intentar sin ningún tipo de pretensión, solo dando claves históricas para que ustedes saquen sus propias conclusiones de qué es lo que está ocurriendo, que tengan herramientas para discernir, para entender. Porque en las últimas semanas, es verdad, se están produciendo innumerables ataques. Por ejemplo, uno de los primeros que vimos en Boston, fíjense, probablemente la hayan visto, es una estatua de Colón decapitada. También en Virginia, en Missouri, en Miami, fíjense, otra estatua de Colón con la bandera comunista pintada. Si nos vamos también, por ejemplo, al Capitolio de Minnesota, fíjense en la entrada como, no sé si se puede apreciar bien, derribaron esta estatua que la tiraron también al suelo de Colón, en Nuevo México, en San Francisco. Innumerables episodios tenemos de ataques que se están produciendo a día de hoy en las últimas semanas. ¿A qué se debe? ¿Por qué este revisionismo histórico que se está produciendo, esta memoria histórica? Se lo vamos a preguntar a ese panel de analistas que tenemos estupendo en los próximos minutos. Porque otra de las cuestiones fundamentales es, ¿se puede juzgar lo que ocurrió hace 500, 400, 300, 200 años desde la moral, desde el punto de vista del año 2020? ¿Es lícito hacerlo o no se puede? Es hacerse trampas en el solitario. ¿Qué son estas estatuas? ¿Por qué están en la esfera pública? ¿Son decorativos? ¿Son homenajes a la historia? ¿Deben estar en esos espacios públicos? De todo ello vamos a hablar porque me parece muy interesante. Pero es que, ojo, no solo se están destrozando promovidos por, veremos quién está detrás, qué grupos, qué intención tienen, destrozando, pintando, rompiendo, tirando al fondo de los estanques. Desde algunos, digamos, parlamentos, digamos, locales en Estados Unidos, por ejemplo, en el Capitolio de Sacramento se va a retirar este monumento que es Isabel la Católica, saben ustedes, desde hace 137 años se ha aprobado, junto con Colón, le ha aprobado el Poder Legislativo que se retire. O también se ha aprobado en un parque, ni más ni menos, en San Luis, en Missouri, un comisionado ha aprobado la retirada también de Cristóbal Colón. Es decir, desde el Poder Legislativo también se están llevando a cabo medidas de memoria histórica de revisionismo. ¿Por qué? De todo ello vamos a hablar en los próximos minutos y sobre todo la pregunta, ¿está justificada esta hispanofobia en Estados Unidos? ¿Sí o no? ¿Qué errores se cometieron? Ya por último, ¿hubo errores durante 1492 y los años siguientes, los siguientes 300, 400 años? ¿Cuáles? ¿Justifica todo lo que está ocurriendo? Me callo ya, les presento a los invitados. Atención al elenco de profesionales, de grandes conocedores. En primer lugar, saludo ya a Octavio Hinojosa, que es el presidente de la Asociación de Líderes Hispanos y miembro del Consejo Asesor de Hispanic Council. Está en Austin. Octavio, muy buenos días. Buenos días allí, buenas tardes aquí en España. Buenos días a todos y también buenas tardes a ustedes que están al otro lado del charco. Un saludo. Gracias por estar con nosotros. También se incorpora, ha llegado justo a tiempo, Teresa Valcarce, que es miembro del Consejo Asesor de The Hispanic Council. También fue condecorada con la encomienda del Orden del Mérito Civil al conseguir alojar el retrato de Bernardo Gálvez en el Senado de Estados Unidos. Nos atiende, creo que desde Washington. Teresa, buenos días. Hola, buenos días. Sí, aquí estoy desde Washington. Muchísimas gracias al Hispanic Council por organizar este evento, a los panelistas, que sois fabulosísimos, y por supuesto a todos los oyentes que nos están acompañando y compartiendo pues, este tiempo. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Teresa. José Manuel Guerrero Acosta es coronel en la Reserva e historiador. En la actualidad es director del proyecto El apoyo de España a la independencia de Estados Unidos. Nos atiende desde Valencia, España. José Manuel, muy buenas tardes. A ti, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, desde España, desde Valencia. Encantado de estar aquí con vosotros y con todo el público que ha mostrado su interés por acompañarnos. Y el último de los panelistas se llama Miguel Pérez. Él es periodista, columnista y presentador de programas de entrevistas tanto en radio como en televisión. 40 años contando historias de la población hispana en Estados Unidos. A día de hoy es profesor universitario en historia hispana en Estados Unidos. Es probablemente el único, ahora nos lo confirmará el señor Pérez. Y creó el sitio web, se lo digo en español, herenciahispanaoculta.com, en el que comparte la extensa herencia compartida efectivamente entre Estados Unidos con el mundo hispano. Nos atiende desde Nueva Jersey. Señor Pérez, buenos días, buenas tardes. Un placer, un gran honor estar con todos ustedes y estoy ansioso por comenzar a discutir este tema que ya se debería haber estado discutiendo hace mucho tiempo.
Pues si les parece, señores, comenzamos ya con la primera cuestión y aquí sí que me gustaría una breve reflexión de cada uno de ustedes para ver cómo situamos el debate. Lo que estamos viendo en estos momentos en Estados Unidos, ojo, no solo en Estados Unidos, también veremos que incluso aquí en España se ha producido a derribar estatuas. Pero bueno, ahora lo veremos. En Estados Unidos, ¿es algo nuevo, podríamos decir, a raíz del fallecimiento de George Floyd hace unas semanas y las manifestaciones antirracistas, o viene ya de lejos? No sé si los que están en Estados Unidos, por ejemplo, Octavio, Miguel o Teresa, ¿quién quiere romper el hielo? Octavio, venga, ve por ello. Octavio, adelante. Bueno, pues gracias por la pregunta y bueno, yo creo que el momento que estamos viviendo en Estados Unidos, desde luego, es un momento histórico. Estados Unidos es un país muy complejo, muy diverso, no solamente en sus orígenes demográficos, sino también, desde luego, en su historia. Y yo creo que en este momento, que es un año muy importante por cuestiones electorales, la ciudadanía ha despertado sus inquietudes a raíz de actos injustos contra un grupo minoritario en particular, pero desde luego este tipo de actos contra minorías no solamente es exclusivo de la comunidad afroamericana, sino también la comunidad hispana ha sido víctima de ciertos abusos. Como país, yo creo que surge la pregunta, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? Y es una pregunta válida que la sociedad entera se tiene que preguntar, pero estos actos de violencia contra referencias históricas de nuestra herencia hispana, desde luego despiertan inquietudes, despiertan preocupaciones. Yo no quisiera hacer si me permiten, conectar el movimiento Black Lives Matter con la hispanofobia. Creo que son dos temas muy apartes. Lamentablemente, algunos han aprovechado este movimiento para cometer actos de vandalismo contra figuras históricas. Entonces, yo creo que podemos profundizar un poco y hay que diferenciar entre ambos movimientos. Interesante reflexión, Miguel, Teresa, José Manuel, que no sé si comparten ustedes que el movimiento Black Lives Matter no tiene, digamos, nada que ver, alguno lo está aprovechando, con la hispanofobia. Es importante señalar esto para no confundir. Yo quiero opinar sobre eso, por supuesto. Mira, ayer mismo en YouTube vi una nueva publicación titulada Acto cívico contra el llamado Black Lives Matter y a favor de la hispanidad católica. Eso es exactamente lo que no debemos hacer. Ese no debe ser nuestro enfoque. No debemos enfocar a nuestra gente, a nuestra comunidad hispana en este país contra Black Lives Matter, porque después de todo, lo que está pasando es que Black Lives Matter está infiltrada por pequeños grupos de que sí, a lo mejor son izquierdistas, a lo mejor son extremistas, y ese grupo no son nuestros enemigos. Si 1,000 personas salen a manifestar y entre esas 1,000 hay 10 personas que están causando problemas contra nuestra gente, contra nuestra herencia, no podemos pelearnos contra los otros 990, porque entonces estamos creando enemigos que no necesitamos en este momento. No podemos esperar que nuestra comunidad hispana en este momento va a salir a defender nuestra herencia cuando nunca lo ha hecho. ¿Y por qué? Porque en este país existe una ignorancia enorme acerca de lo que es nuestra herencia, nuestra historia en este país, nuestras contribuciones. Y los peores de todos son los propios hispanos, que no conocen su historia. Y por eso es que no salen a defender a Colón. Mira, es bochornoso decirlo, pero los que salen a defender a Colón en este país son los italianos. Si no fuera por los italianos, las estatuas de Colón en los Estados Unidos ya hubieran desaparecido, porque los hispanos no tienen esa conexión con Colón. Al revés, lo que tienen es esas ideas negativas, generalizaciones que hacen sobre todo lo que ocurrió negativo en Sudamérica, asumen que eso también ocurrió en lo que ahora son los Estados Unidos. Ligan siglos, como si todo hubiera pasado al mismo tiempo. Y eso, entonces, asume que no, es un genocidio y Colón fue un asesino. Colón nunca vino a los Estados Unidos y muchos de ellos ni siquiera saben eso. Teresa, José Manuel, ¿cómo lo veis? Interesante, por cierto, esto, el titular que nos ha dejado Miguel, son los propios hispanos que no conocen la historia
de su propia historia, con lo cual, y que son los italianos quienes están defendiendo, por ejemplo, esto. Luego lo hablaremos, cuál es la educación, cómo se educa, qué valores se transmiten para haber llegado a este punto. Teresa, José Manuel. Bueno, yo lo primero que quiero empezar es confirmando absolutamente mi rechazo al racismo y a cualquier forma de violencia, porque lo que hace grande a Estados Unidos es la diversidad de razas que tenemos y las minorías hay que cuidarlas, no atacarlas. Los policías que cometen abusos hay que castigarlo, pero ojo, solo a los malos, no a todos, porque no es justo que paguen justos por pecadores. Yo no soy historiadora ni socióloga. En Estados Unidos, aquí soy una americana hispano-latina de origen español y ferviente activista, como los que me conocéis, del reconocimiento de la contribución española, en mi caso también hispana, a la independencia de este país. El tema de mi opinión, en el tema del derribo de las estatuas, creo que lo estamos enfocando demasiado desde el punto de vista histórico, cuando creo que lo que hay detrás de estos actos vandálicos tiene más que ver con motivaciones políticas. Creo que debemos diferenciar entre la historia y la memoria histórica. La historia se basa en hechos del pasado y la memoria histórica se basa en cómo esos hechos nos influyen y nos afectan. Yo creo que todos y cada uno de los momentos de la historia, es decir, del pasado, tiene sus luces y sus sombras. A unos le influyen o marcan las luces y a otros las sombras. Y el conjunto de las personas influidas por esas luces y sombras son la memoria histórica que forma el presente. Entonces, Estados Unidos es muy diverso y cada minoría, incluso cada minoría, dentro de cada minoría, de cada burbuja, tiene su propia diversidad. Entonces, pues vamos a poner, por ejemplo, el ejemplo de mi comunidad hispano-latina. Pues mientras que tenemos un pasado común riquísimo que nos une, tenemos una numerosa memoria que nos separa. ¿Qué solución tiene esto? Es difícil. Pero en mi humilde opinión, la solución es que hay que tener todas esas memorias en cuenta, escucharlas y aceptarlas. No tenemos que estar de acuerdo con ellas, pero escucharlas, aceptarlas y buscar juntos los puntos que nos unen. Porque lo que sí tenemos claro en este país es que todos queremos un mejor futuro para nuestros hijos. Y la única forma de avanzar nuestra agenda es estando unidos por todo lo maravilloso que tenemos en común, que es muchísimo. Gracias, Teresa. Perdón, que se he echado mi rollo aquí. No, pero me ha parecido muy importante la diferencia entre la historia, la memoria histórica, que es interesante, y luego los puntos en común que nos suben, que si te parece, Teresa, luego los podemos desarrollar y podías enumerarles sucintamente porque creo que está muy bien y como labor didáctica, como decía al comienzo, nos va a venir muy bien. José Manuel, cierras esta primera ronda de intervenciones. Sí. Bueno, yo aquí desde España... opino que, bueno, yo creo que aquí lo hemos visto también, en cierto modo, se ha aprovechado, como decía Miguel, creo, todo el movimiento del Black Lives Matter para retomar algunos problemas y algunos malentendidos y algunos desencuentros. Algunos intentan ajustar cuentas con la historia desde el punto de vista político, que es un tema muy delicado porque la historia es el recuerdo de lo que pasó, es el conocimiento, es la investigación, es buscar cómo ocurrieron los hechos y contarlos. Entonces, todo lo que sea verlos con nuestros ojos de ahora y sobre todo utilizarlos para hacer política es muy complicado. Entonces, yo no creo que esté habiendo una hispanofobia contra los monumentos de Estados Unidos concretamente, sino que se está aprovechando, pues, como decía Miguel, el movimiento para, entre otras cosas, porque también, como ha dicho Teresa, creo que evidentemente en Estados Unidos hay una realidad social muy compleja, con algunos problemas sociales, unas zonas de marginación que afectan a la población afroamericana, importante, pero también afectan a la población latina. Como datos, hace un rato estaba comprobando datos de 2018, de los 14.123 asesinatos contabilizados en ese año, 7.400 fueron de afroamericanos, pero hubo 2.200 casi también de
sobre latinos, ¿no? Y que hay una realidad ahí compleja, sociocultural, que se ha aprovechado, yo creo, un poco todo ese malestar para esta campaña. No creo que sea una campaña hispanofóbica, pero sí de ajustar cuentas por algunos sectores y, por supuesto, por elementos radicales, que ya viene de atrás porque ya ha habido anteriormente otros intentos de atacar de alguna forma lo que representa estos monumentos, que es la herencia hispana, ¿no? ¿Cómo podíamos definir la herencia hispana? Sé que es una pregunta que algunos dirán, ostras, necesitamos 3 horas de webinar o de evento online para explicarlo. Pero sí que les pido un ejercicio de concreción porque, claro, ¿y quién pretende atacarla, esa herencia? ¿Qué representó? Luego me gustará hablar y profundizar en qué se enseña, qué historia se enseña en Estados Unidos al respecto de lo que es la herencia hispana. Pero exactamente, ¿qué representó para Estados Unidos la herencia hispánica? No sé si quieren volver el mismo, pueden hablar entre ustedes, pueden comentar quien quiera, pero les ruego que sean lo más didácticos posible, sobre todo para intentar dar luz a este interesantísimo debate. Octavio, si quiere comenzar usted mismo. Perfecto, gracias, Gonzalo. Bueno, aquí en Estados Unidos cada año celebramos lo que de hecho es el mes de herencia hispana, y es una oportunidad para que toda la sociedad estadounidense puede aprovechar y reflexionar sobre la presencia histórica que lleva el hispano en estas tierras. Llevamos ya más de 7 años desde que Ponce de León pisó a la Florida, y esto simboliza también la llegada del mundo occidental a lo que es hoy en día Estados Unidos. Entonces, para el estadounidense, lo que tal vez no tiene bien claro es que el mundo occidental llegó a lo que sería Cabo Cañaveral primero, antes de que llegó a las costas de las Carolinas o de Virginia. Y por lo tanto, nosotros como hispanos hemos tenido un papel muy importante en el desarrollo de la historia, de la independencia, desde luego, de este gran país, y sobre todo el presente y el futuro que cada vez se ve más la influencia y el poder económico de nuestra comunidad. Entonces, cuando hablamos de herencia hispana, yo creo que existe una gran oportunidad en este momento para despertar y inspirar a las personas apropiadas para poder fomentar una conciencia histórica, una educación sobre todo sobre las contribuciones del hispano en este país, porque los hechos que hemos observado en las últimas semanas creo que se vienen de un punto de vista de ignorancia, de intolerancia, que igual fueron ataques que al azar, que simplemente no fueron organizados, sino hubo personas que se infiltraron, no sé si tanto de Antifa o si supremacistas blancos que hicieron ese tipo de actos que, la verdad, nuevamente nos preocupa, pero no quiero hacer énfasis que no tiene nada que ver con la islamofobia, este movimiento de Black Lives Matter, que a nivel personal yo apoyo, y de hecho he firmado una carta en apoyo, en solidaridad con nuestros conciudadanos afroamericanos de respetar su lugar que tienen en esta gran sociedad. Adelante, Miguel. Yo también los apoyo. Muchos de ellos son mis estudiantes. Yo enseño esta clase de historia que enseño de la historia de los hispanos en los Estados Unidos en el Bronx, donde la mitad de mis estudiantes son hispanos y la otra mitad son afroamericanos. Muchos de ellos simpatizan con Black Lives Matter, y yo también, y con orgullo, porque tienen mucho derecho a protestar y lo hacen con mucha razón. En este momento en los Estados Unidos ya se ha dicho basta a la discriminación policíaca y al abuso policíaco y a la discriminación en general contra los afroamericanos. Ya es hora de parar esto y ya es hora de que esta gente se voten para la calle. Yo tengo 69 años. Si fuera un poquito más joven y no tuviéramos un virus, yo estuviera manifestando con ellos. Ahora, ¿qué pasa? Que a mí me acusarían de comunista por estar con ellos. Y yo nací en Cuba. Yo los comunistas los identifico y los veo venir. O sea que, por favor, no me vayan a acusar de comunista, porque creo que en este país donde ejercemos una democracia, unos muchachos quieren manifestar. Tenemos que apoyar lo que están haciendo, no pelearnos con ellos. Eso es precisamente lo que está pasando. No son comunistas, no son izquierdistas, no son nada de eso. Son personas que quieren ya que se acabe la discriminación en este país, y yo estoy orgulloso de apoyarlos. Teresa, yo no sé si podemos decir qué luces y sombras, digamos, ha habido, o de personajes como, por ejemplo, como Ponce de León, el propio Colón. Entiendo que
No todo se hizo bien, se han reconocido errores, pero desde luego, luego hablaremos con Miguel de esa historia que se enseña a los hispanos, por qué piensan que son genocidas, que hubo un etnicidio, por qué se piensa que se fue ahí básicamente a saquear y que se acabó con el 90% de los que vivían en las Antillas. ¿Por qué? Bueno, porque cada uno tiene su realidad. A mí cuando me lo explican, yo muchas veces, la mayoría de las veces no lo comparto, pero mi experiencia personal en este país es que esas personas que, con que haya una sombra en nuestro pasado, le ha influido lo suficiente como para llevarla hasta el día de hoy, o sus generaciones la han llevado hasta el día de hoy, es lo que le marca. Entonces, lo que sí me ha pasado es que con escucharlo, cuando yo lo he escuchado y lo he aceptado como punto de vista de esa persona, ha sido cuando ha estado abierta a escuchar mi punto de vista y poder compartirlo. Ha sido el único momento. Cuando yo he entrado diciendo, no, es que las cosas no son así, o ha sido así, pero, cuando vas con el pero si vas así, bueno, y además, lo que tú dices, y además, entonces ya estás aportando, sumando, en lugar de rechazando. Y las actitudes son diferentes. Y en una minoría tan extensa y compleja como es la hispanolatina, es importante que nos escuchemos, porque lo que tenemos que hacer es unirnos. Eso es uno de los problemas que tiene la comunidad latina, es que estamos tan separados y nos falta la unión, que no nos damos cuenta del poder que tenemos dentro de este país a nivel legislativo, que al final del día es lo que lo cambia todo, ¿no? Pero y a la vez también... Teresa, podríamos decir que la comunidad, digamos, latina está más separada que la comunidad negra, que tendrá más nexos en común. ¿Por qué no está unida la comunidad latina hispana en Estados Unidos? ¿Por qué están separados, dicho de otra manera? Porque yo creo que es porque todos venimos de unos países con unas historias y unas situaciones políticas diferentes, y todos nos marcan de una manera diferente, y las entradas a este país se difieren de un país a otro, el permiso para entrar aquí. Son unas realidades muy complejas y diferentes. Y eso es lo que nos marca. Pero de todas formas, el hecho, también me pasa una cosa, que el hecho de estar marcando la destrucción de estas estatuas con toda la comunidad, en referencia a toda la comunidad hispana, no creo que sea justo. Y déjame explicarme. Porque en cualquier demostración pública, cuanto más numerosa es, más peligro hay de que los oportunistas y anarquistas aprovechen los sentimientos a flor de piel para hacer daño y llevarse el estrellato. Por ejemplo, os voy a dar un ejemplo, que seguro que todos lo vamos a entender en España. ¿Os acordáis de las manifestaciones de los años 90 en España de los estudiantes? A que nadie se acuerda del nombre de los que lideraban las reivindicaciones legítimas o de los que procesaron los permisos para manifestarse. Pero todos nos acordamos del cojo manteca. ¿A que sí? ¿A que sí? Y el único entre millones que hacía daño, que destruía y acaparaba los titulares. Claro, claro. Claro, pero vamos a extrapolarlo al día de hoy. Son los mismos, pero son los que se están llevando todos los titulares. La gente que verdaderamente quiere quitar las estatuas, lo hacen con la ley, no rompiendo la ley. Y puedo estar o no puedo estar de acuerdo con ello, pero a ellos no los voy a condenar. A la gente que está haciendo daño de esa manera, que son la minoría, eso sí que no estoy de acuerdo en absoluto. Y es que tampoco quiero que tengan un interés en sentarse y hablar, porque no tienen ni idea de lo que están haciendo. Claro. Pero hay una mayoría más allá de todo eso. Ha quedado clarísima. José Manuel, como historiador, ahora hablaremos del apoyo de España a la independencia de Estados Unidos, pero en un ejercicio de honestidad intelectual, ¿podríamos decir pros y contras? ¿Qué aportó
España desde 1492? ¿Qué ha aportado? Antes comentaba Octavio, toda la que digamos que pasó a occidentalización, digamos, de Estados Unidos gracias a la presencia de España. Pero también habrá sombras. ¿Qué luces y sombras podemos hacer en este ejercicio histórico? Bueno, pues sombras hay unas cuantas y luces muchísimas, en mi opinión. A ver, empecemos por las luces. Y yo creo que preguntabas antes por la herencia hispánica, ¿no? ¿Cómo definir la herencia hispánica? Como decía Teresa también, que parece como si nos faltara algo que nos uniera a los españoles del otro lado del Atlántico, a los hispanos y latinos que están viviendo en Estados Unidos, que han venido de todos los países de América, ¿no? Pues yo creo que la herencia hispánica es lo que nos une claramente, pero hay que reconocerla, es decir, hay que estudiarla y hay que aceptarla. La herencia hispánica se basa, de mi punto de vista, en 3 pilares fundamentales. No lo digo yo, está estudiado y está argumentado, ¿no? Y súper publicado en 1000 sitios, tanto por historiadores españoles como norteamericanos, como americanos, ¿no? De toda nuestra comunidad. Son 3 pilares fundamentales. El primero, la cultura, y concretamente la cultura y la lengua española, que hoy día hablan casi 600 millones de personas en los 2 continentes. Una cultura que además fundó, por ejemplo, la primera universidad en América en 1538, en la República Dominicana, seguida por otra universidad en México, otra en Perú, otra más en Santo Domingo, etcétera, etcétera. Estamos hablando de mediados del siglo XVI. Impensable, inigualable en ningún otro país del mundo. Y, por supuesto, después está la religión que en esa época unió a todo lo que era el mundo hispánico, porque nos guste o no nos guste, España era la defensora a ultranza de la religión católica. Entonces, consideraba que era obligación de todos los que iban a América, en este caso, a esta obra de colonización, había que evangelizar y que introducir en la religión católica por el bien de esas personas, y había que bautizarles y había que darles esa religión. Eso es también otro nexo de unión que nos queda. Y luego, por supuesto, quizá lo más bonito de todo, que es el mestizaje. El mestizaje, que también es inigualable, que no se produce en ningún sitio, nada más que en los territorios de la monarquía hispánica. El mestizaje de los europeos con los nativos. Y simplemente terminar diciendo que si tenemos duda de la importancia que fue el mestizaje, recordemos que a principios del siglo XX, en el continente americano, en Estados Unidos había un 5% de población indígena, de nativos americanos, mientras que en el resto del continente americano el porcentaje de población indígena americana era del 44%. Es decir, veamos la diferencia como un país, como la monarquía hispánica acogió a estos nativos, aunque también hubo abusos, por supuesto, y estamos entrando en el capítulo de las sombras, hubo encomenderos, hubo malos tratos, hubo intentos de esclavizar a los indígenas, pero se promulgaron las leyes de Indias y se terminó con la esclavitud. Al revés, lo que se hizo fue favorecer y proteger a los indígenas. Y luego la mezcla que produce este mestizaje, que es una nueva raza o una nueva etnia, o como lo queramos llamar, que es lo que tenemos hoy en día en todos los países de Hispanoamérica, en nuestro propio país, en España, y por supuesto en Estados Unidos. Entonces, estos 3 pilares es lo que de verdad nos podría unir, el reconocimiento de que no lo hicimos todo bien, porque hubo también que hubo malos sombras. Tratos, hubo que la reina Isabel la Católica tuvo que promulgar las leyes de protección de los indios. Tenemos a Fray Junípero Serra, que fue el gran protector de los indios de California, aunque también, como decía, debemos reconocer a todos estos habitantes que han venido hoy en día norteamericanos, de segunda y tercera generación, que han venido de todos los países del Caribe, de Centroamérica y de Sudamérica a vivir, a ser ciudadanos de Estados Unidos, que ellos también han llegado con su propio bagaje, sus propias ideas. Y en España eso no lo consideramos. Tenemos desde España que hacer un esfuerzo por comprender el punto de vista de las ideas negativas que los sudamericanos han recibido a mediados del siglo XX, esas generaciones, unas ideas negativas sobre la presencia de España, porque estaba de moda, porque en ese momento se puso de moda el indigenismo, como si todo fuera bueno y toda una cosa
fuera todo bueno y otra cosa fuera todo malo. Y esas personas llegaron a Estados Unidos con ese bagaje cultural. Y sus hijos lo siguen manteniendo. Recuerdo, y con esto acabo, cuando se derribó la estatua de Fray Junípero Serra, en California, un tuit de una chica que decía, me impactó mucho, por fin mi abuela chicana estará contenta y regocijada en su tumba porque se ha derribado la estatua de Junípero Serra. Entonces, eso a mí me dio una impresión tremenda, porque ¿cómo es posible que una descendiente de una hispana pueda decir eso? Pues claro, es que es cierto, es que llegaron, su madre, su abuela llegó a Estados Unidos y se encontró con una ideología que criticaba abiertamente todos los aspectos negativos de la presencia hispana, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Manuel. Bueno, Miguel, Octavio, Teresa, enseguida les doy la palabra. Que sepan que son muchísimas las preguntas que nos están llegando en directo de este chat y se me van acumulando, porque me gustaría también que de todas las personas que nos están viendo, inscritos, nos ha dicho Dani antes que había más de 700, poderles trasladar en tiempo real alguna pregunta. Pero ya que José Manuel ha hecho ese ejercicio intelectual de los 3 pilares, Miguel, usted que pedía la palabra, no sé si quería desarrollarlos o ampliarlos de alguna manera. Sí, quiero ampliar sobre todo sobre algo que dijo Octavio, y es que mencionó el mes de la herencia hispana en los Estados Unidos. Y quiero que comprendan lo que eso significa. Aquí tenemos por todo el país desfiles para celebrar el mes de la herencia hispana. Y yo como periodista por 30 años, más de 30 años, cubriendo a esa comunidad hispana, siempre tenía que salir a esos desfiles a entrevistar a los que estaban marchando y desfilando. Y a esos jóvenes hispanos yo siempre me dirigía, tú como periodista, Gonzalo, tienes que saber que no queremos que todo el mundo nos diga lo mismo. Queremos una variedad de opiniones, ¿no? Y yo iba, entrevistaba y decía, ¿y por qué tú estás aquí? Oh, no, yo estoy muy orgulloso de ser hispano. Y la próxima pregunta, ¿y por qué? No tenían ya más respuesta. Era una cosa que a mí me mataba cada vez que eso ocurría. Pero miles y miles y miles de jóvenes que están demostrando lo orgulloso que están de ser hispanos, no saben por qué. ¿Por qué? Porque en este país, la historia de este país, de la American History, tiene grandes vacíos, siempre para no cubrir. Aquí no, mira, la leyenda negra aquí no nos afecta por cosas negativas, nos afecta más que nada por omisión. Aquí la historia... ¿Y por qué se omite, Miguel? ¿Qué hay detrás de esa omisión? Eso viene desde Inglaterra, desde que los anglosajones empezaron a escribir la historia de los Estados Unidos y esos escritores anglosajones, nada más que comenzaban con lo que comenzó en el 1776. Si vas a Washington, la exhibición más grande, en el museo más grande de historia americana, la exhibición más grande comienza con el 1776. O sea que omiten más de 150 años, 200 años de herencia hispana y no la reconocen, igual que no la reconoce el museo, no lo ves en los libros, no lo ves en las clases de historia, y eso es lo que yo trato de hacer con mi clase, llenar ese vacío. Si tú vieras a mis estudiantes, si ustedes vieran a mis estudiantes, sobre todo los hispanos, lo asombrado que están cuando empiezan a aprender estas cosas y lo bravo que se ponen cuando me dicen, ¿y cómo es posible que a mí no me enseñaron esto antes? Eso es lo que está ocurriendo y eso es lo que tenemos que hacer nosotros con el país entero. Educar al país. Aquí lo que está ocurriendo es una ignorancia enorme. Si nos dedicáramos a través de los medios, sobre todo ahora con Facebook y todo esto, existe la posibilidad de educar a muchos norteamericanos y sobre todo los hispanos que odian hasta la propia sangre que llevan. Tienen nombres, apellidos y dicen que están arrepentidos de lo que hicieron los españoles y vuelven al genocidio y vuelven a todo eso. Y honestamente no, lo que saben de la historia hispana son 5 palabras. Genocidio, Colón era un asesino y cosas así, más nada. Y esas son la gente que tenemos que llegarle de alguna manera. Octavio, Teresa, ¿cómo se llega a toda esta gente? El profesor Pérez nos lo acaba de decir claro y de alguna manera está predicando en el desierto a nivel universitario, es de los pocos que da esa clase. Sus alumnos ya nos ha dicho que se quedan alucinados, sobre todo los hispanos, cuando le cuentan su propia historia. Parece mentira que en el instituto, en las escuelas, no les haya contado eso. ¿Se puede dar esa guerra, ese combate de las ideas cultural o es predicar en el desierto? Octavio, Teresa. Gonzalo, si me permites, yo creo que es algo muy importante que hay que entender, es que el sistema de educación de Estados Unidos es descentralizado, tiene una estructura muy descentralizada. Cada estado tiene
responsabilidad sobre su propio temas de educación. Y cada estado, por ejemplo, cuando se toca de la historia de cada estado, pues ellos mismos definen qué se va a enseñar y qué se va a excluir. A nivel nacional, Estados Unidos no tiene un sistema educativo donde se educa a la ciudadanía de una manera, mira, tienes que aprender este capítulo de la historia de Estados Unidos porque hay políticas detrás de eso. En el caso de Texas, como donde ahora yo vivo, aquí en el 8º grado, todos los estudiantes tienen que tomar un año de historia de Texas. Y claro, se enseña una historia de Texas oficial que lamentablemente no incluye muchos capítulos de la presencia hispana tejana en este gran estado. Entonces, como ciudadanos estadounidenses, como hispanos, nos toca a nosotros, hasta como padres de familia, de exigir una educación abierta y respetuosa de todas las contribuciones, no solamente del hispano, sino también de todos los otros sectores de la sociedad. Y yo creo que como en caso de un servidor como líder hispano, me corresponde a mí de poder empezar en casa, de educar a mis hijos, de apreciar su identidad, su herencia, su cultura, su idioma sobre todo, porque es un gran legado que yo los voy a dejar a ellos, pero también a la comunidad. Y yo creo que en este caso, como líderes hispanos, como personas de gran influencia, nos toca hacer el papel que ha hecho Miguel en poder educar a una ciudadanía sobre los capítulos de este país que no se han escrito o por omisión no se escribieron. Y yo creo que al final de cuentas vamos a enriquecernos todos como ciudadanos de este país. Vamos a Teresa, hacemos una ronda más de una última cuestión, pero es que son ya decenas y decenas de preguntas que nos hacen quienes nos están siguiendo y no quiero dejarles sin voz. Así que Teresa, por favor. Pues yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que estáis vosotros tres diciendo, pero a la vez uniría la pregunta de cómo educar a la población hispano-latina con la pregunta que me hace mucho en España, ¿cómo vendemos España en Estados Unidos? Y para eso, bueno, la reflexión es larguísima, que yo hice hasta una lista, porque es que me faltaban las ideas. Pero primero, porque ya sabéis, y los que me conocéis, que yo soy de las que digo, porque no, o sea, que yo no, lo que yo no digo es, porque el gobierno tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello. Yo siempre me pregunto, ¿qué tengo que hacer yo para cambiar esto o aquello? En este caso, educar y promocionar España. Y en su caso, ¿cómo me pueden ayudar las instituciones públicas si las necesito? Pero en este caso concreto, por mucho que pienso en ello, la única respuesta que encuentro es que necesito que sean las instituciones públicas las que hagan el trabajo y yo ayudarlas. ¿Pero cómo? La pregunta es ¿cómo? Pues para mí, clarísimo. Lo primero y fundamental que yo pongo sobre la mesa es que aunque no entendamos, pero funciona así, hay que invertir en lobby. Tenemos que tener lobistas americanos profesionales en el Capitolio hablando de España y haciendo y educando a los legisladores sobre qué es España, cuál es nuestra herencia y de toda la comunidad hispano-latina. Pero sobre todo en el caso de España, si es lo que nos influye sobre nosotros, nuestros mercados, etc. Eso es lo primero. Lo segundo, cubriendo las cátedras españolas en las universidades americanas, porque no solo han dejado de crearse, sino que las vacantes que se están quedando no se cubren. Y necesitamos cubrir eso. Necesitamos españoles o hispanistas dentro de las universidades americanas. Después, por ejemplo, una de las cosas tan sencillas que yo hasta le escribí al rey y se lo dije al embajador, porque ya sabéis cómo soy yo. La estatua de Bernardo de Gálvez está en el suelo federal en la capital de Estados Unidos, aquí en Washington, con un gran espacio verde. El fabuloso José Manuel Guerrero Acosta tuvo la gran idea de decir, ¿por qué no celebramos el 8 de mayo con la victoria de Pensacola? Aprovechamos ese día para ponerle unas flores. Vale, pero es que yo decía, y aún encima, ¿por qué vamos a utilizar ese día para congregar a líderes del Congreso, líderes de la comunidad, profesores, colegios, etcétera, etcétera, etcétera? Tenemos ahí una mina de oro. Por ejemplo, otra cosa importantísima, tomar ejemplo de empresas privadas, como por ejemplo lo está haciendo Iberdrola, me quito el sombrero, de invertir recursos en la promoción de la herencia hispana en Estados Unidos.
Señores, Iberdrola entiende lo importante y positivo que son las consecuencias políticas, económicas, sociales, etcétera. Pero Teresa, ¿dónde invierte, por ejemplo, esta empresa privada? ¿En los media, en Facebook? Porque no invierte en educación. Por saber dónde invierte ese dinero privado, ¿dónde lo destina? Bueno, Iberdrola ha pagado ¿Alguna campaña? el libro libros de José Manuel, los libros del libro de Guillermo Fesser para los colegios. Sí. Bernardo de Galvez. Y José Manuel podrá hablar de muchísimas más cosas a nivel de educación que ha colaborado. Yo creo que esto que está comentando Teresa, por supuesto, como decía también Miguel, hay que hacer un esfuerzo muy grande educativo. Este esfuerzo educativo necesita, pues, es una misión, esto es un trabajo ímprobo. Es una empresa de titanes, esto no se puede hacer entre 4 personas, ¿no? Muy respetable lo que dice Octavio, que hay que educar los padres norteamericanos de origen hispano, que eduquen en su casa lo que no les educan a sus hijos en la escuela. Pero yo creo que aquí hace falta un gran plan concertado desde el propio Estado español, dirigido a las instituciones culturales, a las universidades, etc. Entonces, mientras no exista eso, va a ser muy complicado. Y además es un plan que tiene que ser un plan con permanencia, muchos años, mucho esfuerzo, etc. Y mientras tanto, pues bueno, hay particulares, instituciones y empresas como Iberdrola que están haciendo, pues Iberdrola en concreto, que es lo que conocemos porque estamos trabajando en ello, es poner en valor lo que hizo España para ayudar a la independencia de Estados Unidos. Ha hecho publicaciones que se han distribuido a todas las universidades y bibliotecas de Estados Unidos, ha hecho 2 exposiciones, una en Nueva Orleans y otra en Washington, estamos haciendo una página web, estamos trabajando con museos para que quede constancia en los museos norteamericanos de lo que fue la ayuda a España a la independencia, estamos colocando placas conmemorativas y pequeñas esculturas, como el caso de Galvez en Washington o el de Diego de Gardocki en Massachusetts, para que queden permanentemente en Estados Unidos como mínimo el recuerdo de algunos hitos y de algunas cosas, aunque sea de forma temporal, exposiciones y permanente, monumentos y placas, y luego esto hay que complementarlo con una acción de toda la gente que tiene interés y, por supuesto, si es posible, dirigido por los organismos públicos españoles y norteamericanos, ¿no? Bueno, me gustaría, antes José Manuel ha hablado de Fray Junípero Serra, me gustaría que vieran este vídeo, probablemente lo hayan visto ya todos ustedes, se lo voy a mostrar aquí y enseguida les voy a poner ya alguna de las preguntas que nos hacen. Fíjense, este es el momento, le voy a dar al play si me permiten y lo escuchamos. Bueno, saben ustedes que era el padre de las misiones californianas, el único español con una estatua en el Salón Nacional de las Estatuas en el Capitolio, en Washington, beatificado por Juan Pablo II a finales de los 80, si no recuerdo mal, canonizado por Francisco. ¿De qué se le acusaba? De tratar mal a los indígenas, y tengo aquí textualmente que he leído, nativos americanos lo culpan por la destrucción de su cultura, de infligir brutales castigos a indígenas que trataron de escapar de su evangelización. Una pincelada, no sé quién quiere darla, sobre Fray Junípero y empezamos ya con las preguntas que son muchísimas. ¿Quién quiere decirnos por qué se ha atacado también a este Octavio? Yo puedo, para empezar, Gonzalo. Antes de nada, la ubicación de la estatua de San Junípero Serra por casualidad estaba cerca de un monumento hacia Francis Scott Key, quien es el autor del poema que nos dio el himno nacional de Estados Unidos. Y también es al lado de un monumento del general y expresidente Ulysses S. Grant, que lamentablemente este grupo que empezó a atacar a Francis Scott Key por haber tenido esclavos, pasaron a atacar a Ulysses S. Grant y luego cruzaron la calle y empezaron a atacar a esta estatua de San Junípero Serra. Y al lado está el monumento a Miguel de Cervantes. Entonces, lo que quiero hacer, el comentario aquí es, dio la casualidad que San Junípero Serra estaba ahí donde sucedieron estos disturbios. Ahora, como hispano y también como católico, yo veo este ataque a San Junípero Serra como una agresión hacia mi identidad como cristiano, como católico, y me alegro mucho ver que el arzobispo de San Francisco, su excelencia Correleone, el otro día fue y oró el rosario para
llamar atención y hacer un llamado a la ciudadanía, a católicos, de estudiar el legado histórico de Uniprocer y sus contribuciones. Ojo aquí, podemos tener otra charla sobre el bienestar de la comunidad nativa indígena de Estados Unidos, que lamentablemente bajo la bandera de Estados Unidos sufrió atrocidades que no estamos hablando en este momento. Y quiero dar crédito al historiador Borja de Luz, quien comentó una vez que si dividimos Estados Unidos en el río Mississippi, las civilizaciones nativas al este desaparecieron, mientras al oeste siguen permaneciendo hasta el día de hoy. Entonces, yo quiero hacer esta contribución y reflejar un poco sobre la importancia de conmemorar las contribuciones de un gran misionero y santo que es Uniprocer. Vamos ya, si les parece, con las Q&A, que nos están llegando muchísimas. Bueno, en primer lugar, había un espectador que pedía que mostrásemos la foto de Cervantes, que no se la acababa de creer. Pues sí, aquí hay símbolos anarquistas, saben ustedes, ha sido en San Francisco, no sé qué sentido puede tener. Y en concreto, luego preguntaba una persona que nos está siguiendo esta foto. ¿Qué sentido tiene la pintada del símbolo comunista sobre Colón? ¿Es un problema de razas o un problema económico-político en un momento del auge del populismo? No sé, Miguel, José Manuel, Teresa, ¿quién quiere contestar a Alberto, que nos escribe a través de este chat? Si me permites, Gonzalo. Diga. Primero que nada, yo hice un recorrido por casi todas las misiones españolas de California. Admiro, lo haré eternamente, a Junípero Serra, la gran labor que hizo ese señor por los indígenas de California. Y yo creo que si las personas que están opinando así, sobre todo por Facebook y diciendo salvajadas de Junípero Serra, supieran lo que este hombre verdaderamente hizo y el sacrificio tan grande de este hombre por ayudar a los indígenas de California, pues entonces se arrepintieran de lo que está ocurriendo. Y estoy de acuerdo con Octavio, lo que ocurrió porque había otra estatua en la próxima cuadra y vamos a tumbar esa también. Y eso es lo que está ocurriendo. Son personas que quieren derribar todo lo que tenga que ver con el pasado, sin saber si era positivo o era negativo. ¿Cómo vamos a derrubar? No me cabe en la cabeza, honestamente, que vayan a derrumbar la estatua de Cervantes o hacerle daño a la estatua de Cervantes. Cervantes, ¿cómo van a asumir que Cervantes era un conquistador? Por favor, el hombre fue hasta esclavo en África. Claro. Entonces, ¿cómo es posible? Pero entonces por eso es que te digo, es más que nada ignorancia. Y antes que se nos acabe el tiempo, quiero decir que además de mi página herenciahispanoculta.com, que es la que tiene 108 artículos que yo he recorrido el país entero escribiendo sobre esto, y es lo que usan mis estudiantes en mi clase, ellos no tienen libros, es este website. Pero además de eso, yo dirijo un grupo que se llama La Reconquista Hispana de la Historia Norteamericana. De nuevo, en inglés, The Hispanic Reconquest of American History. Más de 2.000 personas ya están opinando en esa página sobre lo que debemos hacer por lo que está pasando. ¿Cómo nos podemos unir los hispanos para contrarrestar esto de una manera positiva? Y espero que ustedes se unan a eso también. Venga, más preguntas. Pregunta David, ¿por qué la herencia hispana suele considerarse de manera negativa a diferencia de la británica o la francesa? Creo que Miguel ya algo nos dijo. ¿Es una de las consecuencias de la leyenda negra? No sé quién quiere contestar. José Manuel, Teresa. Bueno, no. La verdad es que España también tiene parte de culpa en que no hayamos podido o no hayamos sabido o no hayamos podido tener la oportunidad y el suficiente esfuerzo para dar a conocer nuestras cosas buenas, porque muchas veces parece que nos gusta mucho regodearnos en España, los españoles, en lo malo que hemos hecho, ¿no? En nuestras diferencias, y muy poco en lo bueno, muchísimo bueno, que hicimos, sobre todo proyectado al exterior. Ya hemos hablado antes de la herencia hispana, por supuesto el tema el tema de América es un tema sin igual en ningún país del mundo. Los ingleses pues han sabido mejor manejar su propaganda, han manejado igual que desde el siglo XVI se ha manejado en Europa en lo que entonces eran enemigos de la monarquía hispánica, de todo el asunto de la leyenda negra, y todo eso ha llegado hasta nuestros días. Quizá no se haya hecho por nuestra parte el esfuerzo suficiente. Por eso vuelvo a repetir que es una labor de muchas instituciones oficiales, particulares, privadas, empresas, todos los que podamos echar el hombro
para dar realce a las cosas buenas que hemos hecho. Y concretamente, vuelvo al tema de la independencia americana, el papel que jugó España en ayuda a la independencia americana nunca se ha reconocido suficientemente. Siempre porque Francia se ha preocupado mucho más en darse propaganda, en estar presente en Estados Unidos, regaló la Estatua de la Libertad, nada menos, a los Estados Unidos a finales del siglo XIX, fue un regalo de Francia. España no ha hecho ese esfuerzo. Y entonces ahora es muy difícil recuperar tantos años de no luchar por estar presentes en la historia de Estados Unidos. Pero bueno, hay que intentarlo. Hay que intentarlo porque realmente los hispanos estuvieron desde el principio, bueno, mucho antes del principio, del origen de la fundación, de la independencia de los Estados Unidos, ya estaban aquí, ya formaban parte del norte de América. Y por supuesto en la independencia hubo soldados que vinieron de Europa, franceses, pero también españoles. Vinieron 11.000 hombres en una expedición a la isla de Cuba, desde la isla de Cuba a combatir en Florida y Luisiana. Pero es que vinieron también de México, vinieron, aparte de Cuba, vinieron de Honduras, de Guatemala, todos estuvieron combatiendo a los ingleses en la lucha contra Inglaterra, el enemigo común de George Washington, el enemigo común de los norteamericanos, estuvieron combatiendo, no en el mismo campo de batalla, pero sí paralelamente. Por tanto, claro, los hispanos estuvieron ayudando, igual que los europeos españoles, ayudando a la independencia de Estados Unidos desde el principio. Venga, nos quedan 3 minutos. Pregunta, buenas tardes. Me gustaría preguntar a Teresa, dice Javier Bayo. Pregunta para usted, Teresa, directa. Impulsora del reconocimiento de un hispano ilustre como Bernardo de Gálvez. Si ve algún plan o idea para recuperar la figura de Isabel la Católica o del propio Junípero Serra en un esfuerzo conjunto con organismos oficiales. Ha comentado lo de las empresas privadas, pero no sé si en concreto de Isabel la Católica, por lo que le pregunta a este espectador. A mí ya no me da la vida para ponerme con otro. Espectador, ponte a ello y yo te ayudo. ¿Qué tal eso? No, pero lo que sí es verdad que el trabajo es titánico y si educamos a los legisladores irán a los estados y los estados podrán influenciar al resto de los líderes de lo que han aprendido, pero hay que estar ahí y son muchos recursos, es mucho tiempo y bueno, Isabel la Católica y como otros, pues muchos otros, pues incluso Colón, son muchos los que hay que defender y poner hacerles la campaña de marketing que yo le hice a Bernardo de Gálvez, pero hay que hacerla. Así que espectador, ponte a ello. Bien, pues nada, ya ahí tiene que anotar. Bueno, y ya una última cuestión, esta ya sí que se la lanzo yo. Señores, sí que me gustaría una última intervención de 1 minuto cada uno, por favor, les pido. ¿Se puede entender la historia de Estados Unidos sin toda la herencia, el patrimonio que ha dejado el sello hispano, el sello español? Empezamos, si les parece, o concluimos como comenzamos. Octavio, Miguel, Teresa y José Manuel. 1 minuto cada uno, por favor. Desde luego no se puede entender y sobre todo hoy en día que la comunidad hispana es el segundo grupo demográfico más grande del país, yo creo que más que ahora nos toca realmente de celebrar y reconocer todas las contribuciones que hemos hecho en este gran país y lo seguiremos haciendo. Y aprovecho este último momento para reconocer el labor que ha hecho instituciones españolas, como por ejemplo el caso de la Fundación Consejo de España y Estados Unidos, para educar y crear iniciativas para fomentar un intercambio, mejor entendimiento entre los Estados Unidos y España. Así es que quisiera mandar un saludo especial a la Fundación y desde luego a otras entidades que también han contribuido a este diálogo. Miguel. Yo pienso que esta conversación debe continuar, que esto no se acaba aquí, que debemos organizarnos mejor. No solo son los 4 o 5 que hemos hablado aquí, sino también con el resto de España y con el resto de los Estados Unidos, con nuestra comunidad en general. Esta conversación que acaba de comenzar aquí hoy, yo creo que es necesaria, honestamente, para un futuro. Si vamos a hacer algo, tenemos que hacerlo unidos, si no, no vamos a llegar a nada. Y debo decir algo, por favor, un segundito más. Teresa, diga. Teresa, mis estudiantes te admiran. El capítulo 77 de mi website es sobre ti y piensan que tú eres su role model.
te admiran, honestamente. Tengo que mandarte las reflexiones de mis estudiantes acerca del artículo que yo escribí sobre tu esfuerzo para que se presentara a Gálvez en el Capitolio. Pues dales un beso enorme de mi parte y dile que cuando quieran yo les hablo de lo que hice y aquí estoy para ayudar. Muchos de ellos nos están mirando en este momento, así que... Pues os doy un saludo enorme. Encantada, muchas gracias. Bueno, Teresa, recoge usted el guante si le parece, si se puede entender la historia de Estados Unidos sin la herencia y el legado del sello español. Definitivamente no, imposible. Y de hecho yo creo que deberíamos de trabajar en cambiar la narrativa, de hablar de los americanos hispano-latinos en lugar de hablar de los inmigrantes, hablando de nuestro pasado. Hay que hablar de antepasados, no de inmigrantes, antepasados, porque estaban aquí, antes que nadie. Estábamos aquí, entonces no son inmigrantes, son nuestros antepasados. José Manuel. José Manuel, adelante. Nada, por supuesto, intentar entender la historia de Estados Unidos sin España es como intentar entender la historia de Europa o nuestra propia historia de España sin los romanos o sin los musulmanes. Están en nuestros genes, están en nuestra historia y forman parte inseparable de ella. Y ahora también digo, deberíamos, como decía mi amigo Larry Ferreiro, historiador norteamericano, al que mando un saludo si nos está escuchando, que efectivamente, Larry, tendríamos que quitar a la estatua que hay en el centro de Lafayette Square, que por cierto, el otro día casi la derriban, del pobre presidente Andrew Jackson, quizá debería estar en otro sitio y en lugar de Andrew Jackson, en Lafayette Square tendría que estar Bernardo de Gálvez a caballo, que está el pobre olvidado ahí en un rincón, en un jardín. Porque esa Lafayette Square está dedicada a Lafayette, a Rochambeau, a Kosciuszko y a von Steuben, que son los extranjeros que ayudaron a la independencia americana. Por tanto, en el centro debería estar Bernardo de Gálvez, obviamente. Y para terminar, una cosa muy importante que podríamos hacer para ayudarnos a todos, para ayudar en esta tarea tan titánica, es que alguien en Hollywood hiciera una película sobre Bernardo de Gálvez. En el momento que tengamos una película sobre Bernardo de Gálvez, probablemente los hispanos conocerán mucho más de su historia y los norteamericanos también. Así que creo que sería importante y animo a productores que haya por ahí que quieran meterse en esa producción, que creo que además sería muy interesante. Ojalá que así sea. Pues Miguel Pérez, José Manuel Guerrero Acosta, Octavio Hinojosa y también Teresa Valcarce, muchísimas gracias por habernos dedicado durante esta hora, que yo creo que ha sido muy didáctica, muy interesante, para saber un poco más qué hay detrás de todo este derribo de estatuas del sello español en Estados Unidos. Creo que ha sido francamente interesante. Gracias por vuestro esfuerzo, vuestro tiempo en nombre de Hispanic Council. Así que gracias a todos, buenas tardes. Y por cierto, les recuerdo que el viernes, mañana se lanzará, estén muy atentos a las redes sociales de Hispanic Council, una presentación de un nuevo informe de la historia de Fort Mosé. Van a participar periodistas españoles como César Cervera, María Saavedra, Vicente Olaya y también el eurodiputado español en Bruselas, Jordi Cañas. Eso será el viernes, mañana se lanza el informe y el viernes otro webinar, este evento online. Señores, muchísimas gracias a los cuatro, a todos los espectadores. Tantas preguntas que me hubiera gustado haber lanzado a nuestros ponentes. Como decía Miguel Pérez, hay que hacer otro evento, no de 1 hora, sino de 5 horas. Interesantísimo. Pero bueno, que en cualquier caso esperemos tener más tiempo para debatir con calma y exponer ideas. Gracias por su confianza y muy buenas tardes. Un beso. Adiós. Saludos.